siendo el Grupo C de Negociación 1 de la Universidad de las Américas UDLA conformado por María Fernanda Villegas, Israel Varona, Luis Felipe de la Vega, Felipe Landeta y Carla Domínguez. Nuestro tema, conceptos de negociación y cómo saber negociar según Roger Fisher. Para comenzar el diálogo voy a citar una parte del autor donde detalla cómo se postula una negociación, en brevedad mi opinión, y posteriormente cada uno de mis compañeros explicará su versión del texto, en forma de panel. La negociación está basada en posiciones. Todo método de negociación basado en principios consiste en concentrarse en los intereses básicos, en opciones mutuamente satisfactorias y en criterios justos. Por lo general, produce un acuerdo prudente. Esto permite lograr un consenso gradual sobre una decisión común en forma eficiente. La separación de las personas y el problema le permite entenderse con el otro negociador como ser humano en forma directa y con empatía, haciendo posible un acuerdo amistoso. Considero que es de vital importancia el mutuo y constante diálogo, no solo para mantenerse informados en la esfera política nacional e internacional, sino para maniobrar ventajas consistentes y comparativas. Felipe. Buenos días con todos. Nosotros vamos a desarrollar una mesa redonda. A continuación yo haré de moderador y mis compañeros, cada uno pondrá su tema específico. Nos vamos a centrar básicamente en el tema de intereses versus posiciones de la lectura de cómo negociar sin ceder de Robert Fisher. En primer lugar, le quiero preguntar a Mafe si ella nos podría explicar básicamente de qué se trata este método directo de la negociación, porque el autor lo menciona de una manera importante y me parece que desarrolla algunos puntos en relación a este método. No sé si nos puedes contar un poco al respecto. Claro. El método directo de negociación tiene 4 puntos. Estos puntos se pueden utilizar en cualquier circunstancia. Cada punto es un elemento básico de la negociación. Como primer punto tenemos a las personas. Hay que separar a las personas del problema. Es decir, que los negociadores deben verse a sí mismos como empeñados en el trabajo, atacando el problema y más no mutuamente. Como segundo punto están los intereses, que deben concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Es decir, llegar a un compromiso entre las posiciones, concentrarse en los intereses, más no en las posiciones. Como tercer punto tenemos a las opciones, es decir, generar una variedad de posibilidades antes de decidir tomar una decisión o llegar a un acuerdo. Como cuarto punto tenemos a los criterios. Hay que insistir en el resultado que se base en algún criterio objetivo. Es decir, la discusión de estos criterios, más que las partes estén dispuestas a hacer o no hacer, conducirá a que ninguna de ellas tenga que ceder ante la otra. Ambas pueden llegar a una solución justa. Bueno, qué interesante realmente todos estos 4 puntos que tú mencionas. Y al respecto de esto, como mencioné en un principio, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el segundo punto que ella mencionó, en el de intereses versus posiciones. A continuación, le quería preguntar a Luis Felipe si él nos podría un poco explicar esto, porque muchas veces se menciona el tema de los intereses, de las posiciones, si realmente entre estas hay una sincronía o no. Me acuerdo que en el libro el autor menciona un ejemplo, y es el caso de Israel y Egipto, en donde él menciona que más allá de las posiciones que había, pudieron concretar un acuerdo porque a la final hubo, creo que, intereses en común. No sé si tú nos podrías, por favor, explicar esto y su relación con el ejemplo. Primeramente, los intereses definen el problema de la negociación. El problema básico en una negociación no es el conflicto entre las posiciones, sino entre las necesidades, es decir, entre los intereses. Los intereses motivan a las personas, porque los intereses están detrás de las posiciones. La posición es algo que nosotros ya decidimos desde antes de iniciar la negociación. Por lo tanto, la conciliación de intereses y la de las posiciones no es efectiva si las posiciones no satisfacen las necesidades básicas del ser humano.
Cuando se buscan los intereses que motivan las posiciones opuestas, es posible encontrar una posición alterna que satisface no solamente a nuestros propios intereses, sino al de la persona con la que estamos negociando, porque en una negociación no son simplemente dos personas las que influyen en eso, sino también es el ambiente o personas detrás de esa persona. Tras las posiciones opuestas hay intereses compartidos, es decir, una negociación nunca va a ser cerrada por más que se lo quiera decir así. Y además tenemos una inclinación de suponer que porque las posiciones de la otra persona no se oponen a las nuestras, nuestros intereses nunca van a ser comunes. Con frecuencia es posible lograr acuerdos entre las posiciones precisamente porque hay un interés unido que es básicamente la necesidad. Así nos lleva al siguiente tema, que es cómo se identifican los intereses. Por lo general, los intereses son decisiones básicas por las que probablemente la persona nos está pidiendo una cosa y después cambia de opinión, pero debe empezar por descubrir qué opinión tiene en la actualidad. Igualmente, una posición es concreta y explícita, pero los intereses subyacentes pueden ser implícitos, intangibles y tal vez inconsistentes. Como dijo mi compañero Felipe, en el problema de Egipto versus Israel, los dos lograron llegar a un acuerdo mediante la negociación, porque Israel y Egipto, primeramente Israel concedió a Egipto la soberanía sobre el monte Sinaí, y Egipto dejó de usar cosas militares cerca de este lugar y llegaron a un consenso que benefició a ambas partes. Eso es todo. Qué interesante. Y es importante señalar este caso porque fueron negociaciones muy largas. Hay que tomar en cuenta que estamos solo grabando un video, no nos demoramos más de 5 minutos. Tiene que ser autorizado por la Secretaría Académica. Guardita, disculpe, pero estamos con autorización. A mí me llaman la atención. Guardita. Me llaman de abajo. Solo 2 minutos, regalo. Un minuto, señor. Y bueno, creo que el último punto importante que hay que señalar es sobre la negociación. Sobre la negociación tiene que ver con la comunicación. Todos ya han hablado sobre las distintas técnicas, pero hay un punto que no estamos olvidando, que es la comunicación. A continuación le pregunto a Israel, ¿cuál es la importancia de la comunicación en los acuerdos, en la negociación? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que se observa? ¿Cuáles son los errores, las falencias que se dan? ¿Y qué recomiendas tú hacer para que la negociación sea exitosa? Como acabas de mencionar, la comunicación es un punto clave para decidir un acuerdo, porque sin la comunicación no hay negociación. Es decir, que necesariamente debe haber un proceso en el cual se busca respaldar el propósito de obtener una decisión conjunta. En cuanto a esto, la comunicación posee 3 problemas que primeramente los negociadores no pueden estar dirigiéndose a otros, por lo menos no de manera de ser comprendidos. En cuanto, por otro lado, esto traza a que la comunicación no necesariamente sería en forma muy clara. Entonces, logramos decir que hablan solo de impresionar con los lectores e intentar dirigirse a su oponente hacia un acuerdo mutuamente aceptable. Interesante todo lo que tú nos mencionas, y creo que para finalizar, nosotros resumimos que lo más importante es que tiene que haber una conciliación de intereses. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras posiciones, pero lo importante es que prevalezca el interés común. Siempre entre las partes habrá algo que nos una, y lo importante es saber negociar, entender, mostrar el problema con claridad y así formular criterios que sean de mucha ayuda en la negociación. A ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias.